Iglesia linda, con cierta frecuencia me permito enseñar. Sé que generalmente el día domingo es un día para predicar, pero en ocasiones considero tan urgente como necesario enseñar a la congregación acerca de temas fundamentales de la vida cristiana en el marco de nuestra serie Aprendiendo a vivir por su palabra. Hemos hablado los últimos domingos acerca de lo que no tiene lugar en el pueblo santo de Dios, según Efesios capítulo 5, verso 3. Y hemos hablado de inmoralidad sexual, impureza y avaricia. Esas y muchas otras cosas más no tienen lugar en el pueblo santo de Dios. Dimos muchas razones, les recuerdo una, porque tales conductas desatan la ira y el castigo de Dios. Sin embargo, en muchos pasajes la Escritura nos advierte acerca de la inmoralidad, acerca de la impureza entendida como adulterio espiritual y la avaricia entendida como idolatría. Nos señala muchas conductas que no son propias de personas nacidas de nuevo, pero lo dice con mucha frecuencia porque son una tentación. Porque de una u otra manera en nuestra naturaleza pecaminosa somos susceptibles en el cuerpo de incurrir en esas conductas. Son una tentación. Qué importante es que nosotros aprendamos a reconocer la tentación, de dónde procede la tentación, cuál es el objetivo de la tentación, quién es el tentador, y también simultáneamente podamos reconocer la prueba, el objetivo de la prueba, quién nos está probando y por qué razón. Así quiero compartir hoy con ustedes un estudio titulado Victoriosos sobre la prueba y la tentación. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Ya el título nos suscita varios interrogantes. Victoriosos. ¿Por qué necesitamos salir airosos y victoriosos sobre la prueba y sobre la tentación? ¿De dónde surge la prueba? ¿De dónde surge la tentación? ¿Quién nos prueba y cuál es el resultado de aprobar? ¿Quién nos tienta y cuál es el resultado de caer? Así la palabra nos dice en Santiago capítulo 1, versos 12 al 16. Una palabra, iglesia, que seguramente nos matará esta mañana como lo ha venido haciendo muchas cucarachas prehistóricas que a veces tenemos en nuestra mente y que nos llevan a culpar al Señor, a culpar a nuestra familia, a culpar a otros o incluso al maligno de cosas que ni el Señor, ni nuestra familia, ni terceros y ni siquiera el maligno tienen responsabilidad. Iglesia, cuando hablamos de prueba y de tentación, ¿hablamos de lo mismo? ¿Cuál es la naturaleza de la tentación y la naturaleza de la prueba? ¿Cuándo pueden decir algunos de ustedes, estoy siendo probado? O reconocer más bien que están ante una tentación. Iglesia linda, todos hemos afrontado pruebas. Todos también hemos sido tentados. Quien no haya sido tentado no es un ser humano. Todo ser humano hecho de carne y hueso es susceptible de la tentación. Y quiero que hagamos una reflexión de honestidad para reconocer que tenemos diversas tentaciones y que seguramente las tentaciones que yo debo soportar no son las tentaciones que ustedes soportan. Y seguramente lo que para algunos de ustedes es tentación, para mí no lo es. Algunos dirán, pastor, yo me derrito ante un ponqué de chocolate. Ya algunos están diciendo, sí, pastor, empezó usted rápido contándole a todo el mundo cuál es mi tentación. Yo me resisto ante muchas cosas, pero no ante la tentación de una torta de chocolate. Otros dirán, pastor, mi tentación realmente es a veces quedarme con lo que no me pertenece.
y lucho con quedarme con las vueltas. Lucho con eso de cobrar más de lo que vale el servicio. Lucho con eso de ser agalludo, avariento. Hablamos de eso el domingo pasado. ¿Qué dijimos, iglesia? Sé generoso y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El Señor no nos ha dado a su Hijo para que vivamos como mezquinos, tacaños, amarrados. Nos ha llamado a la luz para que seamos gente generosa y de corazón amplio, pero la avaricia es una tentación. Pastor, es que yo soy una niña de la iglesia muy linda y hay por ahí un impío cabezón que es mi tentación. Tu tentación es ceder ante una unión impropia de yugo desigual. Otros dirán, pastor, mi tentación es que hablo más de lo que debería y me gusta. Y a veces digo palabras que no debo decir. E incluso a veces hablo de personas, cosas que no me constan. Otros dirán, pastor, lo mío es una caracterización trágica. A mí me gusta victimizarme. Todo siempre está muy triste, todo siempre está muy mal. Qué tristeza, qué desánimo. Consiéntanme, porque estoy triste. Algunos luchan con una caracterización de conmiseración. Pobrecita yo, pobrecito yo, ¿qué será de mí? Todos tenemos, iglesia, un área débil. Tal vez varias áreas débiles. ¿Cuál es tu tentación? Pastor, yo antes de llegar a la iglesia tomaba mucho y lo que me pusieran por delante. Cerveza, aguardiente, chirrinche, tequimón. Pastor, yo no me negaba a una copa de brandy, de vodka, tapa azul, tapa roja, tapa verde, lo que fuera. Pastor, yo me tomaba el alcohol antiséptico. Reconozco, pastor, que jartaba más que yegua soleada antes de llegar a la iglesia. Claro, cuando tú vas por ahí y hay una tiendita en el camino, y cuidado con las tienditas. Ay, pastor, yo paso y veo la botella y cómo le caen gotas a esa botella y veo a esa gente disfrutando. Yo quisiera entrar. Está luchando con esa tentación. El problema, iglesia, partamos de ahí. El pecado no es que seamos tentados. Hay tentaciones, claro que las hay. No hay pecado en ser tentados. El pecado es caer, es ceder ante esa tentación. Por el contrario, también reconocemos pruebas en nuestra vida. Pruebas que nos exigen, pruebas que nos demandan, pruebas que rasgan nuestros límites y nos llevan más allá de lo que pensábamos que éramos capaces de hacer. La naturaleza y la conclusión de la prueba es totalmente diferente a la naturaleza y la conclusión de la tentación. A este respecto, ¿están listos para que algunas cucarachas mastodónticas sean eliminadas por la palabra esta mañana? Santiago nos dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Iglesia, por igual se soportan las pruebas y las tentaciones. En ambos casos, el Señor nos advierte que es necesario soportar. ¿Qué soportamos? Soportamos con paciencia las pruebas y las tentaciones. Necesitamos ser fuertes y pacientes. Iglesia, solamente personas entrenadas y fortalecidas soportan. Los débiles sencillamente se rinden. Y hoy vivimos en una cultura posmoderna donde nadie quiere soportar nada. Donde nadie quiere exponerse a circunstancias que le raspen el alma y la lleven a exigirse. Muchos dicen, pero ¿por qué hoy el pastor es concejal y va por un segundo periodo?
¿Por qué sus hijos y sus hijas están saliendo en partida W y en RCN? ¿Por qué? Porque mi padre me enseñó que hay que seguir escalando la montaña mientras muchos duermen. ¿Algunos? Ven, pastor. Salió. Después de superarlas, las pruebas y las tentaciones no solamente se soportan, se superan. Recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Iglesia, la Biblia nos enseña que amarlo es soportar las tentaciones y vernos aprobados en las pruebas. Sigue Santiago diciendo, y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Tú y yo nunca decimos, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Di conmigo, iglesia, Dios jamás tienta a nadie. Ay, Dios, ¿tú cómo eres? Me acaban de dar la quincena y tú me haces pasar por este centro comercial y me haces ver esta blusa tan bonita. ¿Qué me quieres enseñar, Dios? Estás espiritualizando tu materialismo. Ay, Dios, me metí con este hombre y me arrastró. ¿Por qué me permitiste? ¿Tú te metiste sola? Estás sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones. Dios jamás tienta a nadie, iglesia linda. Esto es transversal a los fundamentos de nuestra vida de fe, porque hay muchísimas personas en el mundo convencidas de que Dios es su tentador. Y de todo lo que les pasa, le echan la culpa a Dios. O al diablo, porque el diablo es puerco. Entonces, si no es Dios que te hace pasar por esa tentación, es el diablo, porque el diablo es puerco. Iglesia, es muy fácil tomar la responsabilidad, sacarla de nosotros y trasladarla a otros. Aquí hay algo fundamental para hablar de prueba y tentación. Iglesia linda, las tentaciones se soportan o caemos en ellas. Sin embargo, me cuesta creer lo que algunos en muchos lugares dicen. Pastor, es que esa pareja iba muy bien. Esa pareja de novios en la iglesia iba muy bien, pero de un momento a otro cayeron. Como dice Dante Gebel, huecos y tropiezos marca acme. Ese matrimonio cómo iba de bien, pero el esposo cayó en adulterio. Esa familia cómo iba de bien, pero su empresa entró de un momento a otro en bancarrota. No, iglesia, tú y yo nunca caemos de la noche a la mañana en la tentación. Tú y yo nunca caemos en la bancarrota de un momento para otro. Tú y yo no tropezamos y caemos porque sí, y veníamos muy bien. No, más bien la Biblia nos enseña que tiempo atrás estábamos coqueteando con pensamientos que terminaron volviéndose en nosotros fortalezas. Les di un ejemplo en el primer servicio. Ay, pastor, ¿y qué tal si mi mujer le tuviera un accidente? Yo me casaba con la vecina. Para muchos, ese accidente se termina volviendo una fantasía y la complementan con la fantasía de casarse con la vecina. Ay, pastor, ¿y si a Andreita le pasara algo bajando por esa tarima? Usted tendría que volver a contraer nupcias. Yo estoy dispuesta. ¿Cuántas cosas, iglesia, quieren instalarse en nuestra mente
convertirse en fortalezas que terminan alimentándose a partir de la imaginación y que luego terminan dando a luz el pecado y el pecado a la muerte. Nadie termina enredado con una persona que no le conviene de buenas a primeras. Ha pasado tiempo imaginando, pensando, alimentando pensamientos e ideas. Alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Hay ciertas ideas, ciertos pensamientos que no tienen lugar en nuestra mente, iglesia, porque terminan volviéndose semillas de pecado que crecen y crecen y crecen hasta convertirse en fortalezas firmemente arraigadas en nosotros. De ahí al pecado hay solo un paso. ¿Por qué digo esto? No cometamos el error de decir, es que yo iba muy bien, mi matrimonio iba muy bien, mi familia iba muy bien y de un momento a otro todo se vino abajo. De un momento a otro no, llevaba años erosionándose. Llevabas años menospreciando a Dios y su iglesia. Llevabas años congregándote cuando se te daba la gana. Llevabas años viendo lo que no debías. Llevabas años pensando lo que no debías. Y el fruto es evidente. Ese tropiezo y esa caída no es más que el resultado de muchos errores sucesivos. Una tentación que no fue resistida en el momento oportuno. Nunca culpamos a Dios de la tentación. La tentación viene de nuestros propios deseos. Iglesia, ¿ustedes sabían eso? Se los comparto hoy. Los cuales nos seducen y nos arrastran. O sea, que ni el Padre tiene la culpa y en la mayoría de los casos el maligno tampoco. Pastor, es que yo caí porque el diablo es puerco. No, tus propios deseos. Yo sí como que sabía eso, pero no lo quería reconocer, dirán algunos. Por eso nuestros deseos deben estar alineados con la palabra. Por eso venimos cada domingo a la congregación. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿En dónde se instalan estos deseos? En la naturaleza pecaminosa. Nuestro espíritu siempre quiere obedecer la voluntad de Dios, pero en la naturaleza pecaminosa tienen lugar estos deseos que nos seducen y nos arrastran. Una debilidad propia de todo ser humano. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. El pecado, cuando se le deja crecer, iglesia, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, antes de comer el pan y beber la copa, siempre como pastores los invitamos a ustedes a juzgarse. Y a partir de ese juicio reconocemos, hay cosas en mi vida que no están bien. Se ha generado una polémica por la parte de la predicación de una persona que dijo a su congregación, claro que los homosexuales van al cielo. Y si luchan toda la vida contra su homosexualidad y no la resuelven, pues pueden ser cristianos y homosexuales. Y pensábamos, iglesia, ¿dónde queda el nuevo nacimiento? ¿Dónde queda el arrepentimiento? ¿Dónde queda un cambio de vida? ¿Dónde queda el sed santos porque yo soy santo? ¿Dónde queda el de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Decir eso es decir, el que lleva lidiando toda la vida con el robo, pues también va para el cielo, porque si lidió y no le pudo ganar, Dios así lo ama. Eso es muy peligroso, iglesia. Eso es muy peligroso.
Eso es compartir un mensaje muy popular para que gente que va rumbo a condenación no se vea incomodada ni persuadida de su conducta autodestructiva. Eso es muy peligroso. Amen a sus pastores y a su iglesia, porque aquí se predica una palabra sin adulteraciones. ¿Por qué no hemos crecido tanto como quisiéramos? En parte ha sido porque para muchos este mensaje es muy duro y prefieren migrar a un Disney cristiano, un sitio donde haya entretención, pero poco de palabra y exhortación. Tú y yo no queremos eso, iglesia, de verdad que no lo queremos. Así que, ¿cuál es la diferencia entonces entre prueba y tentación? Miren lo que a este respecto dice Santiago, capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Hermanos míos de la iglesia familiar, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cómo, con qué actitud enfrentamos las pruebas? Mire, es vergonzante que haya creyentes todo el tiempo aburridos y muy desanimados, aún sin pasar por pruebas. Cuando la prueba viene, los despedaza. El gozo del Señor en todo tiempo es mi fortaleza. Con gozo enfrentamos las diversas pruebas. Mira, iglesia, la naturaleza de la prueba. Pues ya saben que la prueba de su fe, ¿qué es lo que en nosotros siempre es probado? Nuestra fe produce constancia, y la constancia, producto de la prueba de nuestra fe, debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Iglesia linda, Dios el Padre de gloria nos prueba para aprobarnos, para formarnos y para que seamos perfectos e íntegros y no nos falte nada. Nunca olviden eso. Dios nos prueba para aprobarnos. Dios probó a Sansón para aprobarlo. Sansón había hecho el voto nazareo, que entre otras cosas le exigía nunca cortarse el cabello, no tener contacto con cadáveres y no consumir productos de la viña. De 3 recomendaciones puntuales, Sansón solamente mantenía una, porque constantemente le vemos tomando vino o le vemos teniendo contacto con cadáveres. Su cabello seguía largo, pero aún con eso, el único voto de su nazareato que cumplía, él se puso a jugar. El llamado de Sansón era increíble. Qué personaje bíblico. Y si ustedes van a Hebreos 11, lo mencionan como uno de los gigantes de la fe. Algunos dicen que la historia de Sansón es de uno que hizo mucho, pero pudo hacer muchísimo más. Y su llamado fundamentalmente como juez sobre Israel era libertar a este pueblo de la opresión filistea. ¿Cuántas cosas hizo con una quijada de burro? Iglesia, ustedes a veces y yo no matamos una mosca con un raid aquí y otro raid aquí. ¿Cuántos filisteos mandó para el infierno Sansón con una quijada de burro? Que la unción de Sansón se expresaba en una fuerza sobrehumana. Increíble. Cuando el Espíritu de Dios, él no era fuerte porque iba al gimnasio, iglesia, ni porque hacía batidos con leche, banano, bocadillo y clara de huevo. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y él lograba una fuerza sobrehumana. Iglesia, yo reconozco del Señor una unción para predicar y enseñar, pero yo no juego con esa unción que he recibido. Yo cuido esa unción y la desarrollo. Si soy fiel hoy con esta preciosa iglesia de 400 miembros, cuando lleguen los 4,000,
mi corazón estará listo, no será mudado por el orgullo. Pero Sansón jugó con su llamado y con su unción. Dios le probó para aprobarlo, pero él consideró molesta la prueba y se apartó hasta que perdió el último de los símbolos de su voto de nazareo. La Biblia dice, es increíble esto, que el Espíritu de Dios se mantuvo con él hasta el último minuto. Pero Sansón no fue aprobado, fue reprobado. Es paradójico ver que en su historia, cuando más filisteos mató, fue cuando murió con ellos. Es la historia de uno que pudo llegar mucho más lejos, pero no reconoció la prueba como una oportunidad de Dios para ser aprobado. Por el contrario, vean conmigo la prueba de Abraham. Ese señor ya tenía mucho en Ur de los Caldeos. Era un hombre importante, adinerado. Estaba con su familia, en su tierra, en un lugar conocido. Ya tenía 80 años y un Dios no conocido se acerca y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa fue la prueba. Si Abraham dice no, nada pasa y hoy no conoceríamos a Abraham como el padre de la fe. Hubiera sido un perfecto desconocido. Pero Abraham pasó la prueba, abandonó todo lo que le producía seguridad y siguió al Dios que le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Iglesia, a veces nuestro peor enemigo es la comodidad. Si algo me ha enseñado mi padre, es que cada tanto hay que incomodarse. Yo les dije el domingo pasado que era el tiempo de ir a un lugar más grande. Y lo creo en el nombre de Jesús. Ahora, de aquí no nos están echando. Más bien han sido muy amables. Tenemos buena bahía de parqueo. Buenas sillas, buen lugar. Estamos cómodos. No por mucho. Porque en ese proceso de incomodidad viene mucho más. Abraham ya estaba cómodo. Pero él creyó a aquel que años después le llamaría Abraham. Ya no un señor, sino Abraham, un señor padre de naciones. Abraham pasó la prueba y como la pasó, fue aprobado. ¿Cómo comenzó Ruth? La primera experiencia de Abraham con Dios fue la incomodidad. ¿Cuál fue la experiencia? La primera experiencia de Ruth la Moabita con Dios, perderlo todo. La primera experiencia de Ruth con Dios fue comienza de cero, comienza de la nada. Y Ruth asumió el reto. Iglesia linda, los grandes hombres y mujeres de la Biblia que han alcanzado cosas y que alcanzaron cosas increíbles, lo hicieron porque fueron probados, soportaron esa prueba y salieron victoriosos. Cuando tú resistes la prueba que viene del Padre para promoverte, tú dices, Padre, no estoy listo. Padre, no estoy lista. Cuando llega bendición a tus manos y tú no la sabes aprovechar, le estás diciendo al Señor, Padre, no estoy listo para más. Déjame como estoy. No me bendigas más. No estoy listo para más. Pero cuando llegan esos momentos de prueba, tú los reconoces y el Señor reconoce en ti fidelidad. Él te promueve porque sabe que estás listo para más. Mientras tanto, en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, leemos. Miren la diferencia entre prueba y tentación. Aquí habla el apóstol Pablo. Por eso yo en particular
No pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe. ¿Por qué? ¿Por qué al apóstol Pablo le preocupa la fe de los hermanos en la iglesia de Tesalónica? Pues tenía miedo. ¿Por qué, Pablo? De que el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Nuestro trabajo de evangelización hubiera resultado en vano. Si el Padre de Gloria nos prueba para aprobarnos, el tentador nos prueba para hacernos caer. Por igual, prueba y tentación deben ser soportadas y superadas. Pero el resultado de superar la prueba es la promoción divina. El resultado de superar la tentación es obtener la corona de vida para todos los que le aman. Perder al soportar la prueba es reconocernos aún no listos para la bendición. ¿Cuántas bendiciones Dios te ha dado y tú las has dejado perder? Yo sé que me están oyendo, hermanos, que hoy en el marco de esta palabra dicen: sí, pastor, yo tenía una bendición maravillosa. No estaba lista. No estaba listo. Mi familia y yo no estábamos listos. Mi papá llegó a ser concejal cuando estaba listo para ser concejal. ¿No se metió con otra concejal a los 2 o 3 meses? ¿No ha tenido rollos con empleadas de la unidad de apoyo normativo? Ha administrado bien su dinero. No hay contra él ninguna demanda, ninguna falta disciplinaria, ninguna conducta ilegal. La pregunta no es si él quiere bendecirnos. En la prueba él demuestra que quiere promovernos. En la prueba él demuestra que quiere promovernos. La pregunta es: ¿tú y yo soportamos la prueba? ¿O aún no estamos listos? 2 cosas completamente diferentes, iglesia. No podemos confundir la prueba con la tentación, ni la tentación con la prueba. Y siempre, 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 cuando nos vemos fieles en la prueba, somos bendecidos. Viene más. Cuando soportamos la tentación, demostramos que hemos madurado. Sin embargo, no maduramos de la noche a la mañana. Miren lo que dice el Señor acerca de la tentación. En 3 versiones distintas, Mateo 26, 45. Velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación, el estado de tentación, es un estado de vulnerabilidad, donde es muy fácil caer. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En versión Nueva Traducción Viviente leemos: velen y oren. ¿Qué es velar? Estar despiertos. ¿Cuántos dormidos me oyen esta mañana? Bien, estamos despiertos. ¿Para qué estamos despiertos y para qué oramos? Para no ceder ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pellízcale aquí a tu hermano y dile: el cuerpito es débil. En palabra de Dios para todos. Quédense despiertos. Iglesia, está diciendo: no se duerman. No den papaya. No den lugar al enemigo. Oren para que no caigan en tentación. La oración sirve para todo y también para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, nuestro espíritu siempre está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. El problema, iglesia, es que la ley que hay en los miembros de nuestro cuerpo sea la que gobierne. Por el contrario, el Señor nos pide que oremos y que velemos para que nuestro espíritu esté fortalecido. Miren qué linda palabra en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Pastores, que yo he sufrido unas tentaciones que usted no se imagina. Unas tentaciones que han sido insuperables, que yo creo que ningún otro ser humano en la historia de la planeta Tierra ha podido sufrir jamás. No, la Biblia dice
que nosotros no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Mira a tu hermano, dile, lo sabía. Pero Dios es fiel. ¿Cuántos se gozan por su fidelidad? Y no permitirá, Dios que es fiel, no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él nos dará, aunque no nos tienta, sí nos dará una salida a fin de que podamos resistir. ¡Aleluya! Él es nuestra fortaleza. Cuando somos tentados, la solución y la salida está más cerca de lo que imaginamos. Me gustó mucho la reflexión que a este respecto hizo el pastor Caballero en una de sus predicaciones. Muy cerca del botón para contestar la llamada está el botón para cancelarla. Tan fácil como decir sí es decir no. Tan cerca está el botón de encendido para prender el televisor en los canales que no se debe, en las horas que no se debe, como el botón de apagado. Tan cerca de la tentación, dice la Biblia, que está la salida. Piensa en esto, iglesia. Si tú reconoces que tu tentación es internet, tan cerca de la tentación está la salida. Si tu tentación es una persona del pasado, tan cerca está el botón de contestar una llamada como el de cancelarla. Abrir una página como cerrarla. Abrir un video como cerrarlo. La salida frente a las tentaciones que vivimos está más cerca de lo que nos imaginamos, iglesia. Concluyendo el mensaje de hoy, quiero que veamos la manera como nuestro Señor Jesús abordó y superó la tentación. Lo primero que debemos decir es que no podemos ver en nuestra vida, iglesia, el poder de Jesús, la unción de Jesús, los milagros de Jesús, sin la vida de Jesús. El que ayunó 40 días, el que casi, me gustó algo que Andrés dijo hace poco predicando en un ayuno. El normal de Jesús, más que estar predicando con la gente, era estar apartado orando. Y cuando le quedaba tiempo, estaba con la gente. A veces queremos la unción de Jesús, los milagros de Jesús, las sanidades de Jesús, y no queremos la vida de Jesús. Pastor, yo ayuno. Pastor, yo vigilia. ¿Cómo llegó el Señor Jesús a su día de tentación? De pronto ese día no había orado. De pronto ese día la carne como que se estaba insubordinando. ¿Cómo llegó Jesús a su día de tentación? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo, aún lleno del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, y después de un ayuno viene el tentador. Ese no respeta. Así llegó Jesús a ese momento. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Iglesia, si un ser humano no come en 8 o 15 días, tal vez 20,
va a morir. Si no consume líquidos en 3 días, está muerto. La única forma de que nuestro Señor Jesús soportara 40 días sin comer y beber nada era que era tan consciente de la presencia de Dios y de lo espiritual, que esa presencia de Dios y su espíritu literalmente pudieron sustentar su cuerpo de manera sobrenatural 40 días. Solamente Moisés pudo lograr esa hazaña, pero Moisés estaba en el monte de la presencia, estaba con Dios mismo. En esa presencia los tiempos cambian. ¿No les ha pasado que a veces pasan 2 y 3 horas orando y no nos damos cuenta? ¿No les pasa? Mira a tu vecino, dile, ¿conoces la oración? ¡Te la recomiendo! Iglesia, un cristiano que no ora diariamente. Déjenme hablar. Yo estoy hablando, hermanos, y el diablo. Iglesia, un cristiano que solo, hay creyentes que ni por la comida oran. Con la papa y el arroz en la jeta, iba a decir, con la papa y el arroz en la boca y la carne. Señor, gracias por este alimento que va bajando. Si tú no le buscas en la mañana, en lo mejor de tu día, en lo primero. ¿Saben? Como no todos madrugan, hay menos gente orando en la mañana. Buen momento para hablar con Él. Y ahora sí, los que me estaban... Un cristiano que no ora, el diablo se lo devora completico. Me encanta que vengas y que hagas de esta tu iglesia, pero tú tienes que alimentarte diariamente por tu cuenta. Pastor, se va a estallar, tome agua, no es que está lejos, ahorita tomo. Te alimentas por tu cuenta. Diariamente en su presencia es nuestro alimento, su palabra nuestro sustento. ¿Por qué? De los mismos creadores de, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Glorifícalo esta mañana. Amén. Pero pasados 40 días, tuvo hambre. Los que tengan hambre pasen al frente esta mañana. Si eres el Hijo de Dios, mira el sinvergüenza Sata lo que va a hacer. Le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Se lo está diciendo a un hombre que no prueba bocado hace 40 días. Algunos de ustedes no prueban bocado en 6 horas y ya se han transformado en Hulk, el hombre increíble. Nuestro Señor no había probado bocado en 40 días. Para Él, ¿era o no una tentación? Satanás sabe qué puntos tocar. Satanás sabe por dónde lastimarnos. No se lo permitimos. Jesús le respondió, escrito está. Iglesia, tú y yo respondemos a la tentación siempre con la palabra. Siempre respondemos con la palabra. Llega la tentación del desánimo porque no hay cómo pagar las cuentas. Señor, pero tu palabra dice, y tú sacas la espada. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, yo no veo que mi esposo o mi esposa cambien y que lleguen algún día a la iglesia, pero tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, mi esposa se quedó en casa, pero pasó una impía piernona y me dio el efecto ventilador. Pero Padre, tu palabra dice, mis ojos miren lo recto, diríjanse mis párpados a lo que tienes delante de mí. Tú atacas la tentación con la palabra. Pero si solo no sabemos Juan 3:16. Mira a tu vecino. Dile, ¿conoces la Biblia?
Te la recomiendo. Con la palabra, el Hijo de Dios le responde al maligno: no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo le llevó a un lugar alto. Miren lo que hizo. Le llevó. Nuestro Señor Jesús estaba tan débil que aún el maligno tenía la potestad de moverlo a un lugar alto. Aquí está nuestro Salvador. Y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí se me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está. ¿Cómo le contestó? Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Va por 3, pero aquí el maligno cambia la estrategia. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie. Hizo que se pusiera de pie. Así de débil estaba nuestro Señor. Pero no tan débil como para renunciar a sus principios. En la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Ahora el diablo le está citando la escritura al Hijo de Dios. ¿Saben qué es lo trágico? Que el diablo sepa más Biblia que algunos hijos de Dios. No debe venir hoy a la iglesia, dirán algunos: pues escrito está. Ordena a sus ángeles que te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El enemigo estaba citando una escritura literal. El Señor Jesús lo reconoce de esta manera. Pero también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, miren lo que hizo. Habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó. ¿Hasta cuándo? Hasta nueva oportunidad. Hasta que no agotó todo recurso de tentación, no lo dejó. Ese es nuestro Salvador. ¿Y qué nos dice hoy, iglesia? Por haber sufrido Él mismo la tentación. Diga conmigo: Super Jesús. Super Jesús. Con ganas, Super Jesús. Super Jesús. Por haber sufrido Él mismo la tentación, Él puede socorrer a los que somos tentados. ¡Aleluya! Y Él también fue probado, iglesia. Porque si pensamos que las tentaciones del maligno son difíciles de soportar, hay cierta clase de pruebas que Dios trae sobre nuestras vidas que son aún un riesgo mucho y un desafío mucho más alto. El Señor se encarnó porque sabía atados a la muerte. Jesús sabía la clase de muerte con la que glorificaría al Señor. Pero aún así, en Getsemaní, Él le dice al Padre que lo está probando: si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Señor, provéete para la redención de la humanidad de una forma que no sea que yo sea despedazado en la cruz. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y Él, iglesia, llegó hasta el final. Dice la Biblia que sufrió una muerte violenta, una muerte de cruz. Pero al tercer día resucitó. Y la Biblia dice que el Padre, el que le probó, lo encontró fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual le dio también un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más alto que el nombre de Jesús. El que fue tentado y por eso nos puede comprender. El que fue probado y por eso nos socorre en los momentos de prueba. Un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Él es el vencedor. Y hoy, iglesia,
victoria, el vencedor, el que venció a la muerte, el que resucitó, te dice hoy y me dice hoy: iglesia familiar, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Es nuestra esperanza. ¡Aleluya! ¡Amén! Cierra tus ojos un momento y tal vez tú puedas reconocer esta mañana que estás luchando con muchas tentaciones y tal vez que has caído varias veces. Pero tal vez eso no sea lo más doloroso. Tal vez lo más doloroso es reconocer que el Padre te ha aprobado. Abrió puertas, dio bendiciones, fue generoso. Pero tal vez reprobamos porque no estábamos listos. Hoy, iglesia, hay una palabra de esperanza para ti y para mí, que reconocemos que en ocasiones hemos cedido ante la tentación. Hoy hay una palabra de esperanza para los que reconocen que su bendición se fue porque no estaban listos cuando fueron probados. Oh, iglesia, mira al frente un momento. Aleluya. ¿Sabes qué dice Proverbios 18:10? Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él, al que venció sobre la prueba y la tentación. A Él corremos tú y yo. A Él correrá el justo y levantado será. ¡Aleluya! Ponte de pie, cántalo conmigo, iglesia. Y levantado será a Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Decláralo. Torre fuerte es el nombre del Señor. Levanta tus manos. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y declara esto: a Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá